Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a meditar en el mensaje de la palabra, amén. Y meditando en el mensaje de la palabra, hermanos, aleluya, en esta mañana tenemos el título de Fortaleciéndonos espiritualmente. Fortaleciéndonos espiritualmente, aleluya. Y amén. Este mensaje está basado en el capítulo 6 de Efesios, la carta que se escribió a los hermanos de Efesios, aleluya, en el verso número 10, amén, verso número 10 de Efesios, aleluya, el cual y los jóvenes, amén, van a ser instruidos a su lugar respectivo, aleluya. So I'm going to ask every youth to go where you're going to be taught by your teacher, aleluya. Y hermanos, amén, este verso número 10 de Efesios capítulo 6, el apóstol nos dice, amén, que nos fortalezcamos. Aleluya. Hermanos, en Cristo Jesús, ¿cómo dice el débil? El débil en Cristo Jesús dice, yo soy fuerte, exactamente, aleluya. Amén. Diga el débil, fuerte soy, aleluya. Y vamos a estar meditando en esta mañana sobre esto, hermanos y hermanas, amén, de la fortaleza espiritual que nosotros necesitamos en Cristo Jesús, aleluya. Y en este mensaje, hermanos, amén, conforme le decía Efesios capítulo 6, verso número 10, el apóstol dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vale. Y en este mes de enero, hermanos, tradicionalmente, y manifestando el poner el reino de Dios y su justicia como la primordialidad en la actitud del corazón. La actitud del corazón, aleluya. Y decisión personal. El mes de enero es convocado a ser el mes de oración y ayuno. El mes de enero es convocado a ser el mes de oración y ayuno. Y cientos de miles de congregaciones cristianas evangélicas hacen ese llamado a sus miembros a envolverse al mes de oración y ayuno. Y esto se hace con el fin de lograr objetivos específicos, tales como el pueblo de Dios ser fortalecido, que el pueblo de Dios sea fortalecido espiritualmente, aleluya, porque cada año es una nueva comienzo, una nueva transición, hermanos y hermanas. Y esto lo vemos, hermanos y hermanas, aleluya, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, en el judaísmo, que cada principio del año el pueblo se ha purificado presentándose delante de Dios, vestidos de blanco, presentando ofrendas y sacrificios y confesando sus faltas delante de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque es un nuevo inicio en la peregrinación de los días en esta tierra, aleluya, y es necesario estar limpio delante del Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Entonces, con el objetivo de lograr objetivos específicos, tales como el pueblo de Dios ser fortalecido espiritualmente, y en este día de este mes de enero, nosotros como congregación, somos parte de ese llamado a la oración y ayuno.
Somos parte a este llamado de la oración y ayuno con el propósito de ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, tal como se ha escrito en el texto sagrado, hermanos y hermanas. Lo que hemos leído en este día, Efesios capítulo 6, verso número 10. Aleluya. Hermanos y hermanas, la oración y el ayuno es una práctica hecha por todas aquellas personas que su deseo es acercarse a Dios. Y su voluntad, tales como Moisés, que fue al monte y ayunó por 40 días para que Dios los guiara en el camino que iba a tomar a la tierra prometida, la nación de Israel, y también lo hizo para recibir los mandamientos divinos. Moisés tenía propósitos cuando fue delante de Dios en oración y ayuno por 40 días. Y nosotros, hermanos y hermanas, tenemos propósitos cuando nos presentamos o hacemos llamado como congregación, aleluya, a presentarnos delante del Señor en oración y ayuno. Y en este día, hermanos y hermanas, amén, conforme he expresado, he dicho, aleluya, uno de los propósitos es ser fortalecidos de parte del Señor en nuestro espíritu. Comenzamos un nuevo año, comenzamos un nuevo camino, comenzamos, hermanos, a seguir nuestro camino en Cristo Jesús. Y sabemos que en nuestro peregrinaje hay situaciones difíciles. Muchas veces, amén, hay piedra para tropezar. Muchas veces, hermanos y hermanas, hay pruebas. Aleluya, muchas veces nos sentimos como angustiados por causa de tribulaciones. Y exactamente por ello, hermanos y hermanas, necesitamos ser fortalecidos. Pues el propósito de Dios, el propósito de Moisés en Dios, el propósito de Dios en Moisés fue que Moisés fuese a la presencia de Dios para recibir mensaje, para recibir guianza, cómo iban a llegar a la tierra prometida. Recibir el mensaje de Dios para llevarlo a la nación de Israel y así, hermanos y hermanas, caminar seguros. Nosotros necesitamos la oración y el ayuno, hermanos, para ser fortalecidos en nuestro espíritu, pero también necesitamos eso, aleluya, por la guía del Espíritu, amén, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. Que Dios nos guíe, aleluya, qué debemos de hacer cada día. Porque nosotros, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, ya pertenecemos a Dios. Somos de Jesucristo, aleluya. Él nos compró, Él nos lavó, nos limpió, pertenecemos a Él. Y ahora estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y en ello, hermanos y hermanas, amén, haciendo su voluntad necesitamos ser fortalecidos. Por eso es que llamamos, aleluya, a este ayuno. Vemos ejemplos, hermanos y hermanas, amén, como Nehemías, y lo encontramos en el capítulo 1, verso número 4 de Nehemías. Nehemías capítulo 1, verso 4, donde vemos que Nehemías se presentó en ayuno y oración ante Dios porque vio una necesidad. Cuando vienen de Jerusalén a donde él está, pregunta cómo está allá las personas, las murallas, el templo, cómo está esa alegría allá. Y la noticia fue triste. Y hay noticias, hermanos y hermanas, amén, que nos alegran, pero hay noticias que nos traen tristeza. Y eso fue lo que sucedió con Nehemías. Se entristeció. Escuchando la noticia, las murallas están caídas. El templo no se ha podido construir porque hay muchos enemigos. No dejan que se construya el templo. Y eso es una gran realidad, hermano, en el tiempo actual con la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es atacada, hermanos, por todos los ángulos. Ya sea, amén, en tentación, ya sea en doctrina. La iglesia de Jesucristo es atacada por todos los ángulos, aleluya. Y como iglesia necesitamos estar firmes, preparados,
dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, para perseverar, hermanos, guardarnos para Dios. Aleluya. Esa noticia le entristeció a Nehemías, está claro. Y lo que nos dice la escritura es de que él hizo lo que es correcto. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Amén. Cuando vemos, amén, que hay malas noticias, hay situaciones difíciles, cuando algo no quiere cambiar. Aleluya. Pues hacemos exactamente lo que estos hombres nos dan el ejemplo: orar y ayunar. Entonces dice la escritura que él se presentó en ayuno y oración ante Dios, porque él quería ir y ayudar a que se construyese la casa de Dios y se que levantasen los muros caídos en Jerusalén. Y tenemos también sobre esto, hermanos, el ejemplo mayor sobre el orar y ayunar. Porque sabemos de estos hombres como Moisés, como Nehemías, aleluya. Pero nuestro ejemplo mayor en cuanto al ayuno y a la oración es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, hermanos. Que vemos en el capítulo 4 del Evangelio, según San Mateo, esta situación de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que fue bautizado. Y nos narra la escritura que después de que es bautizado, capítulo 4, verso 1, verso 2, que por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo lo guía, le dice que se vaya a apartar al desierto. Y lo que dice la escritura es esto, hermanos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aleluya. ¿Qué fue a hacer al desierto? El verso número 2 lo dice bien claro: para ir a orar y ayunar por 40 días. Aleluya. Muy pocas personas, hermanos y hermanas, amén, han hecho este ayuno de 40 días, 40 noches sin comer, posiblemente, amén, bebiendo agua, porque es una dedicación, algo que tiene que hacerse. Y en este caso sabemos, amén, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que Dios mismo lo llama a hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos llama a venir delante de su presencia en oración y ayuno? Aleluya. Tenemos, hermanos y hermanas, ejemplos en las escrituras cuando Dios llama a los líderes de la nación de Israel a convocar asamblea en oración y ayuno. Tales como lo tenemos escrito en el libro de Nehemías y la historia también de Esdras. Se convocaba a la asamblea en general porque se necesitaba que todos se envolviesen en la oración y el ayuno, hermanos. Aleluya. Entonces, el máximo ejemplo que nosotros tenemos es que quien nos dijo Jesucristo mismo: cuando ayunéis. Aleluya. Mateo 6:16. Ya que él mismo nos da el ejemplo de el ayuno y la oración. Él es el Mesías. Él es el ungido del Señor. Y pasó, hermanos y hermanas, por este proceso del ayuno y la oración. Aleluya. Y si él mismo lo hizo, ¿y por qué nosotros no, hermanos? Esa es la situación. O sea, lo necesitamos. Y vemos en este ejemplo que tenemos aquí, verso 1, verso 2, verso 3, en adelante de
Mateo capítulo 4 las experiencias de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hermanos, las experiencias del ungido del Señor en el tiempo de oración y ayuno. Aleluya. Pasó el proceso del Señor. Y es por eso que después nos dice, cuando ayunes, Mateo 6:16, lo cual no es si quieres o si deseas o si pudieras, sino lo presenta como una práctica normal de los que buscamos el reino de Dios y su justicia. Y es por ello que hacemos el llamado al ayuno y por eso ayunamos. Lo hacemos porque es necesario, lo necesitamos. Como iglesia cristiana, sabemos que estamos en la verdad. Sabemos que estamos en la verdad. Y que no ha habido otro líder religioso que haya podido proclamar, que haya dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sino solamente nuestro Mesías y Salvador Jesucristo. De lo cual, sabiendo y estando plenamente convencidos en ello, como asamblea cristiana mundial en todo el mundo, somos, y está probado, los que menos ayunamos, o los que menos nos consagramos, nos apartamos al ayuno, que tanto lo necesitamos. Ahora, ¿y por qué es ello? Porque es ello que como iglesia cristiana, sabiendo que estamos en la verdad, Cristo es la verdad, descuidamos mucho esta área. Vemos en los registros de los evangelios que aquellos religiosos vinieron delante de Jesucristo y le dicen, mira, vemos que los discípulos de Juan, ellos oran y ayunan, ellos ayunan. Porque el ayuno, hermanos y hermanas, es una experiencia, amén, que inquieta el espíritu de la persona a la oración y la lectura de las escrituras. Es una inquietud que se despierta. Y entonces le dicen los religiosos a Jesús, mira, ¿por qué que tus discípulos no ayunan? Bueno, la respuesta del Señor es que cuando las personas están en fiesta, enfiestados, ¿verdad? En el matrimonio que acaba de ocurrir, en bodas, amén, en bodas, no se va a ayunar. Y es lógico, ¿verdad, hermanos y hermanas? ¿Cuántos ayunaron el 31 de diciembre, hermanos? 24, 25 de diciembre, aleluya. Bueno, hay hermanos que lo hacen, gloria al nombre de Jesús, pero son bien mínimos, bien poquitos, ¿verdad? Aleluya. Pero eso es lo que el Señor les dijo, cuando están de bodas, las personas no van a ayunar. Y ahora yo estoy con ellos. Pero va a venir el día en que ya no voy a estar con ellos y entonces van a tener que ayunar. Y muchas veces, hermanos y hermanas, amén, eso es lo que decimos nosotros. Exactamente ello. Que el Señor está con nosotros y es suficiente. Sí, claro, en Cristo Jesús estamos completos, nos dice el apóstol Pablo, amén, queriéndole enseñar a los hermanos de Gálatas esa situación de que tenían que guardar todas estas fiestas, amén, todos estos días y verdad, judaizarse, en otras palabras. Y Pablo les dice claramente, ustedes están completos en Jesucristo y no necesitan nada más. Y exactamente, amén, esos conceptos los decimos, los aceptamos, amén, y gloria a Dios por ello. Pero muchas veces también, hermanos y hermanas, amén, mezclamos todo ello con el descuido espiritual de ocuparnos en la salvación. El apóstol Pablo escribió eso. Ocúpate en la salvación, le decía a los pastores.
Y eso, hermano y hermana, amén, es algo para todos y cada uno de nosotros. Ocuparnos en aquello que va a traer beneficio a nuestra vida, va a ayudarnos a caminar el camino en lo cual vamos a lograr aquellos propósitos, aquellas metas que queremos lograr. Porque sabemos de que hay un enemigo que está siempre queriendo estorbar el plan de Dios. Como este caso del Evangelio según San Mateo. San. Sí. La gente son gente santa, amén. Y este capítulo 4, cuando Jesús está en ayuno y oración. Entonces, estando en ayuno y oración en el desierto, vemos claramente cómo el enemigo de los hombres, el enemigo que quiere destruirnos, hermanos y hermanas, está siempre pendiente a lo que estamos haciendo. Aleluya. Cuando Jesucristo es bautizado y se escucha esa voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. El enemigo estaba observando y decía: ¿será verdad? Pues vamos a estorbar. Vamos a estorbar esto, vamos a pararlo. Vamos a pararlo porque no queremos que llegue lejos. O sea, el enemigo está observando nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras determinaciones. Y cuando ve esa decisión, hermanos y hermanas, entonces el enemigo se preocupa y dice: tenemos que ponerle un alto a esto. Y eso es exactamente, amén, lo que ocurre aquí con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Bendito sea por los siglos, aleluya. Que le preocupó al enemigo que estaba haciendo sus 40 días, porque Dios tenía un plan para con él, para con su vida. Y bueno, ¿cómo era el plan de Dios? No, lógico que el enemigo no sabe, amén, la mente de Dios. Pero dice: vamos a ponerle estorbo, y llega él mismo, hermanos y hermanas, él mismo llega, conforme nos dice la Biblia, amén, y comenzó a tentarlo. Así como Eva y Adán y Eva están en el huerto, llega él mismo a tentarlo. Hermanos y hermanas, eso es lo que sucede con la determinación de un hijo, de una hija del Señor, cuando hay determinaciones en su vida, amén, y quiere lograr. El enemigo mismo, no había sus secuaces, no, él mismo va para querer parar esa actividad. Y entonces ya él mismo vemos que se presentó ahí, y nos dice la Biblia que era tentado por el diablo. Ya, volvemos a leer, amén. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aleluya. Entonces aprendamos esa verdad, hermanos y hermanas, amén. Que luchas, pruebas, dificultades, amén, Dios lo permite, pero lo permite con un buen propósito, no para doblegarnos, no para caer, no para llorar, no, sino para ser fortalecidos, para que cuando el enemigo viene y no puede, hermanos y hermanas, tiene que doblegarse. Porque lo que sucede aquí en esto que tenemos, amén, es que el enemigo es derrotado delante de Jesucristo. Ya. No pudo. Y eso es lo que vemos en Jesucristo, hermanos y hermanas, amén. Ahora, vemos aquí una persona. Sí, claro, Jesucristo es divino, pero aquí vemos una persona. No un Dios, sino una persona. Se había despojado
de su divinidad y hacerse humano, morar entre nosotros los hombres y pasar todo el proceso. Aquí vemos un hombre, una persona decidida a hacer la voluntad del Padre. Esa es la gran diferencia, hermanos y hermanas. Amén. Cuando nosotros estamos decididos a hacer la voluntad de Dios, aleluya. Sabemos que Dios tiene propósitos con todos y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Amén. Y necesitamos encontrarnos con esos propósitos, descubrir esos propósitos, entender, saber esos propósitos, aleluya, para que nuestra misión de vida en este tiempo se cumpla, hermanos y hermanas. Y lo bueno que tenemos a un Dios que es nuestro Padre. Él se llama nuestro Padre, él mismo se presenta como nuestro Padre. Y como Padre tenemos, amén, el derecho de venir delante de nuestro papá y preguntarle, conversar con él. Y en esto, hermanos y hermanas, amén, de este capítulo 4, pues vemos, leemos, entendemos que Jesucristo en el tiempo de ayuno y oración era tentado. Ahora, cuando vemos en las tentaciones, hermanos y hermanas, amén, vemos que Jesucristo es tentado en las tres tentaciones que experimenta toda persona. Aleluya. Y vemos el verso número 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso número 5 dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Dice el verso número 8 que lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Tres tentaciones. El apóstol Juan nos dice que nosotros no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Capítulo 2 de su primera carta. Entonces nos dice que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de que ven los ojos, desear aquello que ven los ojos, y la vanagloria de la vida. O sea, sentirse poderoso, Señor en la tierra. Eso es vanagloria de la vida. Cuando ese deseo es con aquel actitud de soberano sobre todo. Sentirse orgulloso de ser Señor. La vanagloria de la vida. Pero conforme vemos aquí el deseo de la carne, una vida caída en pecado y desea aquello que es prohibido, el deseo de la carne. Ahora, conforme nosotros vemos en este capítulo 4 de Mateo, hermanos y hermanas, vemos que el Señor tuvo hambre. Y cuando hay hambre, se desea comer. Entonces, tengo hambre, amén. Ya, mi mente, mis pensamientos, mi deseo me dice, quiero comer. Sobre todo cuando su esposa le ha cocinado, ¿verdad, hermano y hermana? Amén.
Porque, amén, nosotros sabemos, aleluya, que en casa nuestra mamá y la mejor comida, aleluya, pero cuando ya estamos casados, amén, y nuestra esposa cocina porque lo hace con corazón. Bueno, eso es lo que yo he notado con mi esposa, amén. Que cuando la esposa le cocina a uno, lo hace con intención. Y el problema es que yo para comer, ¿verdad? Y entonces ya, es una situación, aleluya, pero sí, ya, es sabroso, amén. Aleluya, es sabroso. Y entonces está ese pensamiento y ese deseo. Y quiero comer. Y digo, no. Y dice Jesús, no. Pero en ese deseo y ese pensamiento viene el enemigo sobre ellos. Y está ahí diciendo, no, come. No, pero si Dios me dijo que tengo que estar en 40 días de ayuno y oración, no hay problema, come. ¿A quién le obedezco? ¿Al diablo o a mi Padre? Entonces, Jesucristo se mantuvo firme, fortaleciéndose en el ayuno, hermanos. Y entonces, eso es lo que exactamente el apóstol Juan nos dice: no amen el mundo. Y hermanos y hermanas, nosotros sabemos que el céntrico del corazón de una persona está el amar. Aquello que es céntrico en su vida. Y aquí está la clave, hermanos y hermanas. Y ahí es donde nos tenemos que fortalecer. De que el centro de la intención de Jesucristo era agradar a su Padre. Y es por eso que cuando vino la tentación, dijo, no solamente de pan va a vivir el hombre, amén, está ahí la palabra, sino de la voz de Dios, de lo que el Padre me diga que haga. O sea, el Padre me dijo, ve, retírate 40 días en oración y ayuno. Esa es la voz de mi Padre y eso es lo que voy a hacer. No solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Y ahí se fortaleció, hermanos, para derrotar al enemigo. Aleluya. Pero entonces viene esa tentación en la cual el diablo, hermanos y hermanas, conforme nos narra, leemos la historia. Ya había habido 3 personas antes de Jesucristo que reclamaban ser el Mesías. Y como le digo, el enemigo siempre está observando. Y entonces cuando vio el enemigo que estas personas reclamaban ser el Mesías, dijeron, pues hay que votarlo, hay que derrotarlo. Y ya había habido 3 personas que los había llevado al pináculo del templo. Les había dicho, aviéntate, mira, Dios ha dicho que sus ángeles va a poner para que tu pie no tropiece en piedra, mira, para que no te mueras. Y en la mente de estos 3 personajes, hermanos y hermanas, que reclamaban ser el Mesías, dijeron, cuando las personas vean que me tiro y caigo así y no muero, entonces ellos creerán. Hermanos y hermanas, y Dios no está para hacer presentaciones. Nosotros venimos delante de Dios, amén, y creemos en fe. Y la palabra nos dice claramente que con el mensaje Dios va a hacer la obra en el corazón de las personas. Pero el diablo engañó a estos hermanos, amén, a estas personas, a estos hombres, y se aventaron. Y lógico, ahí el enemigo los derrotaba y quiso hacer también con Jesucristo lo mismo. Pero cuando el centro del corazón de la persona está a hacer la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, entonces el enemigo no tiene entrada. Y es por eso, amén, que viene el Señor y le dice, mira, también está escrito que no vamos a tentar a nuestro Padre Celestial. Y entonces, hermanos, cuando
nosotros estamos armados de la palabra, y es por eso memorizar, hermanos y hermanas, amén. Cuando estamos armados de la palabra y la usamos correctamente, aleluya, desarmamos al enemigo. Queda ahí y hemos vencido, aleluya. Es por eso que cuando vamos, amén, a aquella persona que ha sido poseída por demonios o aquella enfermedad que es traída por espíritus malignos, hermanos y hermanas, y le decimos que se vaya en el nombre de Jesús, sabe la experiencia que ha ocurrido cuando ha venido la tentación, que no hemos cedido, aleluya, y tiene que someterse en el nombre de Jesús, porque en ese momento fue derrotado. Nosotros sabemos, hermanos y hermanas, amén, conforme nos dice la Escritura, que el enemigo, amén, nuestro, el diablo, ya fue derrotado, aleluya. Y muchas personas se hacen la pregunta, pero si ya se ha sido derrotado, aleluya, ¿por qué es que se ven tanta maldad y todo eso, aleluya? Bueno, Dios tiene un plan para todo, aleluya, y hay un tiempo para todo. Pero cuando se dice que ha sido derrotado, Él se somete en el nombre del Señor Jesús. Pero no en el aspecto, hermanos y hermanas, amén, como cuando leemos el libro de las acciones de los apóstoles, o sea, el libro de los hechos, amén. Cuando estos tres hombres, tres personas, amén, vinieron delante de una persona endemoniada y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dijeron, sí, nosotros a Pablo, amén, pero ¿y ustedes quiénes son? Y ya se les lanzó, amén, el demonio usando a la persona que estaba endemoniada, amén. Porque estas personas que están así, hermanos, tienen una fuerza sobrenatural que barbaridad. Aleluya. Ahora, exactamente eso. Si Pablo hubiese estado ahí y le hubiese ordenado a ese espíritu que dejase a esa persona, tenía que haberse sometido. Porque Pablo ya había pasado el proceso de prueba, lucha, tentaciones y había permanecido fiel a Dios. Porque hermanos y hermanas, amén, tenemos que entender esa gran verdad que el apóstol Pablo ya nos dijo, amén, escribió, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora, ¿cuál fue la derrota del enemigo en este capítulo 4? Aleluya. En el tiempo de la oración y el ayuno de Jesús. Permanecer firme. Permanecer firme. Aleluya. Entonces, volviendo a esto, nosotros nos sentimos confortables y bendecidos y gloria a Dios por ello. Pero es necesario que hagamos conciencia de la necesidad de ayunar y experimentar lo que sucede dentro de nosotros al practicarlo, en lo cual cuando ayunamos nuestro ser espiritual es fortalecido y tenemos la oportunidad de no solamente experimentar el efecto positivo en nuestro cuerpo físico, amén, nuestro cuerpo físico amén, recibe propósitos buenos, ¿verdad? Cuando ayunamos, aleluya, amén. Dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo físico, sino que también vemos nuestro cuerpo espiritual, que nuestro cuerpo espiritual es fortalecido. Y tenemos la oportunidad de no solamente experimentar el efecto positivo de nuestro cuerpo, conforme lo decía, sino también el espiritual, ya que estamos activando el mandamiento de Efesios capítulo 6, verso 10, el cual es nuestro verso base, que nos dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de ahí, en nuestra conciencia, nos sentimos bien, sabiendo que hacemos lo correcto para la gloria de Dios. Ahora, cuando ayunamos, encontramos enemigos para no seguir. Y el primero es nuestra misma persona. Allí es donde el diablo vino delante de Jesús diciéndole, dile a estas piedras que se hagan pan. Nuestra misma persona, nuestros mismos deseos naturales que son buenos y correctos. Amén.
Porque al sentir hambre, sabemos que estamos saludables. Y al separar el cuerpo, privándolo de alimentos deliciosos, muchas veces queremos comer aquello que lo estamos privando de ese tiempo separado para ayunar. Ya lo estamos privando. Pero también tenemos otro enemigo, que es el destructor, el diablo. O sea, lo que encontramos en el ayuno, en otras palabras, quiero decirlo con esto, es que nuestra misma persona puede ser el enemigo para no seguir ayunando. Pero también tenemos otro enemigo que es el destructor, el diablo, quien nos manda pensamientos y nos dice: ve y come, ve y come. Pero aquí es donde nos disciplinamos para la gloria de Dios. No importando qué fuerte sea el deseo o ataque a no seguir con el ayuno. Sabemos que cuando nuestro Señor y Salvador estaba en el desierto en ayuno, el enemigo vino a él diciéndole: no necesitas estar ayunando para que obtengas los reinos del mundo. No necesitas. Y como vemos, fue el Espíritu Santo quien lo dirigió al desierto para ser tentado en las tres áreas de la vida en una persona, de la vida humana. Y esto dice capítulo 2, verso 15 de Primera de Juan, lo cual os había dicho antes. Primera de Juan 2:15 dice esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ese es el problema. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la primera tentación que trae el enemigo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y estas tres experiencias tuvo Jesús cuando estaba en oración y ayuno en el desierto, hermanos y hermanas. Y eso sucede exactamente con cada persona nacida de nuevo, que ha nacido del agua y del Espíritu, que experimentará pruebas y tentaciones. Y con oración y ayuno podemos permanecer firme conforme nos dice el verso número 14 de Efesios 6 siempre. Verso número 14 de Efesios 6 dice: estad pues firmes. Estad pues firmes. Este pasaje bíblico que leyendo nos dice que vistamos la armadura de Dios para estar firme. Y se enfatiza en el verso número 18. Verso número 18 de Efesios 6 siempre. Se enfatiza que esta vestidura está acompañada con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y esto de toda oración y súplica, conforme ya os lo he dicho antes, hermanos y hermanas, incluye en su expresión, amén, esto, verso 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, incluye en su expresión la oración y el ayuno, lo cual es beneficio personal. Pero esto no es solamente para beneficio personal,
sino que a la misma vez podemos hacerlo para otros, tales como aquellos que aún no se han convertido. Por aquellos que no se han convertido, oramos y ayunamos. También por nuestra familia, amén. En nuestras familias hay necesidades. Oramos y ayunamos por ellos. Oramos y ayunamos por proyectos y también por dirección divina cuando no sabemos qué. O sea, todos necesitamos envolvernos a la oración y el ayuno, hermanos y hermanas. Tenemos el apóstol Pablo, que fue confirmado su separación al llamado de ir y predicar a los gentiles. Vemos en los escritos sagrados que él estaba en oración y ayuno. Capítulo 13 de Hechos, verso número 2, verso número 3, nos dice que estaba en oración y ayuno aquí en esta congregación en Antioquía, aleluya. Hechos capítulo 13, verso 1, verso 2, aleluya. Entonces dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y también estaba ahí Saulo, dice que esto estaban ministrando en el Señor, estaban ministrando estos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. Aleluya. ¿Cuándo hizo ese llamado el Señor? En el tiempo de oración y ayuno, hermanos y hermanas. Y vemos en el capítulo 12, verso 1 al verso 12, Hechos 12, verso 1 al verso 12, la situación del apóstol Pedro. Dice que el apóstol Pedro había sido apresado por Herodes. Y su propósito era cortarle la cabeza. Eso de cortarle la cabeza a los cristianos no es nuevo. Eran muchos mártires. Y eso es lo que este hombre, gobernador, rey, señor, en esa zona, amén, se había propuesto, con tal de agradar a la nación. Y conforme leemos en este capítulo 12 de Hechos, dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Ahora, esa expresión, oración sin cesar, en el judaísmo conlleva ayuno. O sea, oración y ayuno. La iglesia se puso a orar y ayunar para que los planes del diablo no se cumpliesen con el apóstol Pedro. Aleluya. Y es bien interesante, hermanos, lo que nosotros vemos aquí, porque los milagros que, amén, suceden y han sucedido, muchas veces no los creemos. Pero sí sucede, hermanos. Porque, mire, conforme nosotros leemos esto en la historia, capítulo 12, amén, verso 1 al 12, dice esto en el verso número 6. Escuche o lea conmigo, y dice así el verso número 6 de Hechos 12. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Ok? ¿Cómo estaba? Sujeto con dos cadenas. ¿Amén? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dos guardas frente a Pedro. Y Pedro estaba, ¿verdad?, amarrado. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo:
levántate pronto. Y entonces dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces ese hierro que lo tenía atado, ¡pum!, se cayó. Por solo el ángel haberle hecho así. A veces hay un hermano aquí, amén, que su nombre comienza con la H. Y a veces le ha hecho uno así, ¿verdad? Ya, eso es lo que hizo el ángel con Pedro. Levántate. Aleluya. Ya, hermanos, imagínense, eso se cayó. Ya, o sea, por eso es que mucha gente, amén, que leen todas estas cosas, lo ven como fábulas. No lo creen, dicen que es imposible. Claro, desconocen el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Todo. O sea, no hay absolutamente nada imposible para él, aunque un hermano dijo, sí hay cosas imposibles. Dios no puede mentir, ya, es cierto. Ya, lógico. Dios no puede negarse a sí mismo, ya, es cierto. Aleluya. Y le dice el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y dice, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba experimentando una visión. O sea, ni él mismo, amén, lo aceptaba que estaba sucediendo. Hermanos, a la verdad que Dios nos sorprende muchas veces, amén. Decimos, wow. Y hay que darle gloria y honra por ello, hermanos. Entonces, mire, pasó la primera y la segunda guardia. 8 por 8, 16. Y pasó por todos. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. No tenía el ángel la llave, pero dice, la puerta se abrió por sí misma. Wow. Y salidos, pasaron una calle y ya que estaba libre, el ángel, fue un ángel. Aleluya. Fue un ángel, hermanos. Es que mire, hermano y hermana, amén. ¿Qué es lo que sucede con los ángeles y lo que sucede con nosotros? Que cuando Dios le dice al ángel, ve a hacer esto y esto y esto, ellos lo creen. Ellos lo creen. O sea, ya son poderosos en obra. Pero ¿a dónde radica eso? En lo que han creído de la palabra de Dios. Y el ángel llegó. Y cuando estaba a la puerta, dijo, tienes que abrirte. Y se abrió. Porque Dios ya lo había comisionado para ello. Y ese es el problema de nosotros, que Dios nos ha comisionado, hermanos y hermanas, amén. Y nosotros decimos, será. Y esa es la diferencia. Pero Jesucristo nos dio su autoridad. O sea, nos dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y también debajo de la tierra. O sea, toda autoridad ha sido concedida y yo les doy a ustedes autoridad. O sea, así trabaja el reino, hermanos. Amén. Hablando, diciendo. Y entendemos por la Biblia, amén, que la palabra nuestra puede decir muerte o vida. Y se cumple. Aleluya. Y vemos esto, amén. El apóstol Pablo, cuando fue confirmado, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 12. Y podemos seguir con ejemplos tales como Daniel, orando con toda oración y súplica, esperando la respuesta divina. Aleluya, amén. Toda oración y súplica lleva ayuno y oración, conforme decía, aleluya. Amén. También tenemos, aleluya, el libro de Esther, el cual nos narra la historia
cuando los enemigos de Israel habían programado y planificado dar muerte a toda la descendencia de Jacob. Pero con ayuno y oración pelearon para detener esa exterminación, hermanos y hermanas. Eso nos dice, amén, Esther capítulo 4, verso 16, que Esther le dice, vayan, oren y ayunen. También tenemos los escritos del libro de Jonás, hermanos y hermanas, amén, en el cual Dios envió al profeta. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Se arrepintió con ayuno. Y Dios tuvo misericordia. Y que muchos más ejemplos podemos leer en este día, podemos mencionar en este día. Muchos más. Pero lo que debemos de hacer es unirnos cada uno de nosotros en oración y ayuno en este mes de ayuno y oración, hermanos. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, adoramos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando May 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.